Muy buenas tardes o buenos días o lo que sea dentro del lugar el lugar que ustedes nos están viendo en el día de hoy. Tenemos el placer hoy día para en esta sesión de la hora Hilo, que es un espacio de Hilo Colectivo Books y SBWI, de conversar con personas muy interesantes en el mundo de la literatura infantil y juvenil, y ya sea como escritores, creadores en general, ilustradores, ilustradoras, promotores de lectura, investigadores. Bueno, esta vez tenemos a alguien que está muy relacionado con los libros y de distintos lugares, así es que me gustaría también que nos converse de esos distintos lugares. Es una ex compañera del diplomado de literatura infantil que es de la Universidad de Caracas, Metropolitana de Venezuela, que es un espacio dirigido por Fanuel Hernán Díaz, y por allí nos conocimos y hace unos tiempo atrás ella me dijo, oh, he escrito un libro y nos intercambiamos, porque yo justo había también tenido un libro, hicimos un intercambio de libros y tengo la suerte de tenerlo conmigo y está por aquí. Ujú. Y vamos a conversar de este libro y de muchas otras cosas con ella. Así es que muy bienvenida Cintia Rodríguez Peraza. Muchas gracias por estar con nosotros y nosotras. Gracias, Jorge. Muchas gracias por la invitación y bueno, muy contenta de por fin poder hacerlo, que tenemos rato planeando esta conversa. Es verdad, estamos conversando como desde mayo, ya estamos en octubre, casi en octubre. Pasó Sí, un sí. tiempo, pero el tiempo yo creo que nos va a traer nuevas cosas, nuevas conversaciones. Así es que, bueno, primero que nada, Cintia, me gustaría que nos conversaras un poquito sobre cómo era Cintia cuando era niña y cómo te llevabas tú con el tema de los juegos y las letras, si aparecían en algún momento en tu infancia. Sí, bueno, Cintia niña, muy tímida, muy cómico, porque yo, muy tímida y al mismo tiempo muy lo que llamamos en venezolano muy payasa, ¿no? O sea, muy de hacer payasadas y de hacer como muecas y hacer ruidos, e imitaciones, y al mismo tiempo muy tímida y muy en mi mundo, ¿no? Muy de tener mi mundo secreto, mi mundo privado, del que los libros siempre fueron una parte importante. Mi abuela, una de las personas más influyentes en mi vida, era maestra, mi mamá también. Toda mi familia materna estaba hecha de profesores y profesoras. Y mi abuela, que era maestra de primer grado, me regalaba siempre libros, todo el tiempo me estaba regalando libros. Y mi mamá también me llevaba a las librerías. En esa época en Venezuela había algunas iniciativas en materia de bibliotecas, pero nosotros en Venezuela no teníamos como una red de bibliotecas grande, digamos, que fuera accesible. Entonces, bueno, mi mamá me llevaba algunas cosas, pero sobre todo recuerdo la experiencia como de tener libros, porque siempre me estaban regalando libros porque les interesaba que a mí me gustara leer y que tuviera que leer, ¿no? Que tuviera material para leer. Eso, por una parte, yo recuerdo mucho, hablando también de mi relación con las letras que dijiste, recuerdo el momento en el que yo aprendí a leer, justo antes de entrar en primer grado, y fue como sentir que tenía un superpoder. Y en efecto lo tenía, ¿no? Creo que ese es un gran momento en la vida de un niño cuando empieza a aprender a descifrar esos signos que tiene por delante y que luego empiezan a aparecer por todos lados y uno va por la calle leyendo los letreros, gasolina, pan, zapatería. Ese momento lo recuerdo muchísimo y sí, y esa infancia muy en mi mundo secreto, muy en la imaginación, muy rica en imaginación. Creo que la imaginación fue para mí siempre como parte importantísima de mi mundo y sigue siendo parte importantísima de quién soy yo y de lo que me gusta cultivar ahora como con mucho más propósito y como con mucha más intención, vamos a decirlo así. ¿Te recuerdas algunos de esos libros que tú empezaste a leer al principio? Sí, cómo no. Hay uno en especial que yo no sé por qué me gustaba tanto ese libro, es muy loco, se llama Super Conejo y es un libro de un conejo que es como muy, es un conejo que es como muy farsante en el sentido de que él quiere aparentar que él puede hacerlo todo y que él es como muy bravucón y entonces un día se lanza de un precipicio para mostrar que él puede volar y entonces cae por casualidad en unas plumas y entonces todos los conejos dicen, wow, es un super conejo, puede volar, puede ser más fuerte que este, más fuerte que el otro, puede...
Y un día el conejo en su bravuconería se amarra las orejas y no oye al zorro que viene y el zorro se lo come y al final el cuento dice, y le supo igualito que cualquier conejo. Ese es un libro que recuerdo que todavía lo tengo. Lo leí muchísimo y todavía lo tengo. Y el otro es una leyenda indígena venezolana de la tribu Pemón venezolana que se llama El Cocuyo y la Mora, que también lo leí no sé cuántas veces y todavía lo tengo también. Bueno, este sí no tengo aquel ejemplar de Super Conejo, tengo aquel ejemplar que me regaló mi abuela. Del Cocuyo y la Mora sí lo compré después para leérselo a mi hija también y lo tengo conmigo. Pero son dos libros que recuerdo mucho. Y el tercero es una edición de Margarita, el poema de Rubén Darío, que hizo Ecaré en los años 70, me parece, ilustrado por Mónica Doppler y que adoro. Es un libro que adoro y que también tengo, es más, lo debo tener por aquí. Míralo, aquí está. Aquí está. Me he encargado de recuperar muchos de esos libros o varios de esos libros que me eran muy queridos cuando era niña, porque me parece que es importante rodearme de esos objetos mágicos. Ujú. Y a propósito de objetos mágicos, creo que tienes por ahí uno, porque siempre te pido que alguien, que todos nuestros entrevistados, entrevistadas traigan un objeto de esta infancia. Entonces tú trajiste uno y me gustaría que nos contaras la historia de, que primero que lo describas, porque tal vez hay algunas personas que no están viendo, sino que solo escuchan la entrevista, así que tal vez lo describas y luego nos dices de dónde viene. ¿Cómo no? Aquí está mi objeto mágico. Es una muñequita de trapo chiquitita. Ella se llama Julia, es una muñeca pelirroja con un vestidito blanco con florecitas. Y Julia me la regaló, me acuerdo mucho de esto, Julia me la regaló mi abuela. Yo estaba con mi abuela y mi mamá, estábamos conociendo el metro de Caracas en el año, me parece, 83, que se inauguró el metro de Caracas. Y fue como mi primer paseo en metro y mi abuela me compró esta muñeca. Y siempre fue mi muñeca favorita y yo la guardé conmigo. Y hoy en día, que todavía la tengo, me hace pensar mucho en la muñeca de Basilisa, porque hoy en día pienso mucho en los cuentos de hadas y en todo lo que representan. Y hoy en día yo siento que yo guardé un poco esta muñeca como Basilisa tiene esa muñeca que le regala a su mamá. Para los que nos están oyendo y nos están viendo, si no saben quién es Basilisa, por favor busquen el cuento Basilisa la Hermosa o Basilisa la Bella, que es un cuento en el que aparece la bruja Baba Yaga, que es uno de mis personajes favoritos de la literatura y de los cuentos populares, de los cuentos folclóricos. Y esta muñeca me hace pensar mucho en esa muñeca que tiene Basilisa, que representa un poco la intuición femenina. Y esa muñeca que le dice a Basilisa, haz esto, no hagas aquello, le advierte un poco qué hacer. Yo creo que yo guardé a Julia porque Julia me ha acompañado durante todos estos años ayudándome a saber por dónde ir y además, bueno, hace que pueda guardar conmigo la sabiduría de mi abuela y mi mamá, que ya no están físicamente, pero que me acompañan con esta muñequita. Así que ese es mi objeto mágico del día. Hermoso, es más que un objeto, yo creo, ¿no? Total, es un amuleto, de hecho. Me gustaría que nos conversaras entonces ahora un poquito sobre cómo fue tu paso ya a interesarte más seriamente en las letras y en los libros y como y supongo que tiene que ver algo con la educación y con la escuela, pero después ya que viene después de la escuela. Sí. Bueno, en la escuela yo siempre fui buena en lengua, fatal en matemática. Sí, siempre fui como muy ese arquetipo de la niña que le va muy bien con las letras y le va fatal con los números. Siempre me llevé bien con el lenguaje, con las historias, con escribir, con leer. Fue lo que siempre me gustó desde niña. Luego, a medida que fui creciendo, escribía cositas en libretitas por aquí, por allá, ¿no? Como siempre estaba escribiendo cosas. Y luego, cuando entro en la universidad, que ya me voy a formar, bueno, como toda adolescente, yo entré en la universidad, tenía, no sé, 17 años, uno empieza como a los 16 a decidir qué es lo que quieres hacer y como buena niña de 16, 17 años muy confundida, ¿no? Yo quería estudiar publicidad. Hoy en día lo digo y me da como, ¿qué hubiera hecho yo ahí? Pero bueno, como que me gustaba mucho esta cosa de inventar historias y ser creativa, imaginar y pensaba que ahí podía haber como una manera de, no sé, a lo mejor en ese momento pensaba en hacer dinero con eso. Este,
Y bueno, en esa búsqueda terminé estudiando comunicación social en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas y cuando tenía poco tiempo haciendo la carrera me di cuenta de que lo que yo realmente quería era escribir en el periódico, o sea, ser periodista de prensa y escribir. Así que bueno, encaucé como mi carrera por allí, por el periodismo escrito. Trabajé en el periódico El Nacional de Venezuela durante 8 años y trabajando en el periódico El Nacional surgió la oportunidad de pasar al mundo de los libros. Yo, bueno, siempre tuve como una relación con el tema de la cultura, a pesar de que yo buena parte de mi carrera la hice en el mundo de Internet y en el mundo de, que en ese momento estaba surgiendo mucho, había muchísima curiosidad sobre el mundo tecnológico, el mundo de Internet y todas estas cosas, pero después, como siempre hubo el interés por la cultura y por el mundo de los libros, tuve la oportunidad de pasar al mundo de la edición. Entonces, cuando me fui del Nacional, empecé a trabajar como editora freelance para varias editoriales, trabajé para Random House, trabajé para Ediciones B, y después entré a Santillana, que era que la empresa que en aquel momento tenía Alfaguara, Aguilar, Punto de Lectura, varios de los sellos como importantes en materia de libros para adultos. Ahí trabajé como editora de planta para adultos, pero siempre tuve un coqueteo con la literatura infantil porque desde que tengo memoria, estoy coleccionando libros para niños, siempre. Libro álbum siempre hizo parte como de mis colecciones y siempre me estaba comprando libros. Así que cuando trabajaba en esta editorial, siempre estaba como conversando con las editoras que hacían literatura infantil y siempre estaba revisando los catálogos y llevándome libros a la casa y conversando con ellas todo el tiempo. Y eso como que, bueno, siempre fue como un sueño que yo tenía de trabajar con literatura infantil. Después seguí trabajando con libros, con periodismo, siempre he estado trabajando como con las dos cosas, hasta que ya una vez llegada aquí, me hice mamá y me hice inmigrante al mismo tiempo, y eso supuso como una ruptura con todo mi mundo, porque cuando trabajas con la lengua de la manera en la que yo estaba acostumbrada a trabajar y te vas a vivir a un lugar en el que tu lengua ya no existe o no tiene relevancia o no tiene importancia. Yo vivo en una ciudad francófona en la que el inglés es una segunda lengua, pero está como muy escondida muchas veces. Aquí lo que se habla es francés y yo no tenía la competencia en francés en ese momento ni para soñar en trabajar en periodismo ni en edición. Así que ahí como que me desconecté un poco y ahí lo que pasó fue que surgió la idea de ver cómo yo podía aportar desde mi lengua, justamente con la literatura infantil desde mi lengua. Y empecé a contar cuentos, empecé a leer cuentos, a leer libros en español en cafés, en bibliotecas, y así surgió la idea de hacer un sitio web que se llama Upa Upa Español, upaupaespanol.com, donde yo reúno un poco como esos recursos que yo fui, de los que me fui apropiando o que me fui fabricando en algunos casos como mamá inmigrante hispana en un mundo francófono. Y cómo podía ser yo para pasarle a mi hija mi lengua de herencia, ¿no? Y la herencia de mi lengua desde la literatura infantil en la que yo siempre he creído tanto. Entonces ahí empezó como a tomar forma, ya una forma mucho más concreta, todos estos intereses que habían estado siempre por allí empezaron como a reunirse y a convertirse en algo. Y así he estado haciendo Upa Upa, que hoy en día está un poquito como en pausa, porque Upa Upa luego se convirtió en una librería en línea en la que vendíamos libros en español para niños en Canadá. Y tuvimos una linda colección con Marcela Mangarelli, que era mi socia en ese momento. Estuvimos vendiendo libros hasta principios de este año que cerramos la librería porque, bueno, la verdad es que era difícil de mantener y sobre todo difícil de mantener entre dos, no era rentable como negocio, así que ahí le pusimos como una pausa y mi idea es luego retomar Upa Upa en algún momento, pero ya como un proyecto más de educación, un proyecto más de acompañamiento, de formación, de poder ayudar a otras personas a trabajar en el mundo de la mediación. Esta respuesta se fue como larguísima, así que tú me dirás si me quieres interrumpir con alguna pregunta, porque estoy como encadenada. Perdón. Luego de Upa Upa,
bueno, ya yo tenía como, ya trabajando en UPAUP, ya yo con toda esta, haber por fin como reunido todos mis intereses, como decía antes, surge la oportunidad de hacer el diplomado con la Universidad Metropolitana de Caracas, bajo la tutela del gran Fanuel Hanan Díaz, que es, bueno, nuestro querido profesor, gurú, amigo, queridísimo del mundo de la literatura infantil. Cualquier adjetivo que use yo para describirlo me va a quedar pequeño, Fanuel es como lo máximo. Y allí, bueno, nos conocimos Jorge y yo estudiando, trabajando, investigando y ya ahí como que ya sí se estaba madurando esto de trabajar en mediación lectora para niños y niñas acá en Canadá. En ese momento yo pensé que lo iba a hacer solamente en español, pero luego eso fue evolucionando y hoy en día ya lo hago en español y en francés también. Y bueno, ese es un poco como el recorrido hasta nuestros días. A mí me interesa, bueno, creo que hay muchas, pues, nuestros oyentes muchas veces están en esta misma situación de tránsito, ¿no? O de tránsito de un lugar o de migración, en el fondo de un lugar a otro lugar. Y son procesos que tú lo describes muy bien, o sea, es como de quiebre, como dices tú, también de reinvención, ¿no? Como de tener que, eras algo o tenías una concepción de ti misma de una forma y tienes que pensarte nuevamente y decir, bueno, ¿cuál es mi posición o cuál es mi rol o cuál es mi lugar dentro de este de un nuevo contexto, ¿no? Y ¿cómo ves tú eso dentro de lo que tú empiezas a crear? Porque como por una parte tú dices que esta upa upa y esta necesidad de transmitir la lengua, ¿no? Como un recurso, como una forma tal vez de llegar, pero también como proceso tuyo de identidad, de decir como, bueno, aquí hay una nueva lengua que está entrando, pero también hay una cultura, hay más cosas que solo es un par de palabras. ¿Cómo describes ese proceso? Mire, yo creo que una imagen que me gustaría, mientras hablabas, venía esta imagen a mi cabeza. Imagínate que tú tienes una maleta que tú traías del lugar donde tú te criaste. En mi caso, yo solo he vivido en Caracas y en Montreal. O sea, yo no hice todo este tránsito de vivir en muchas ciudades como otras personas, como tú lo has hecho, por ejemplo. Yo solo he vivido en dos partes. Y yo venía con mi maleta de Caracas con las cosas que yo sabía hacer, con las cosas que yo pensaba de mí misma, con las ideas que yo tenía de mí misma. Además, yo llegué aquí, iba a cumplir 40 años, o sea que también números redondos, ¿no? Tú dices, bueno, voy a cumplir 40, hago todos estos balances, acabo de tener una hija, quién soy. Tú vienes con tu maleta y las ideas que tú crees que tienes y resulta que en el camino, ¡pum!, se te cae la maleta y se te abre y se te caen todas las cosas que tenías. Y tú las habías metido ahí pensando en un orden y en una estructura y en unos esquemas, pero cuando se te caen, se te desordenan y no te acuerdas ya cómo era. Y la verdad es que ya no importa tanto, porque ya no estás en el mismo lugar, porque ya empiezas a no ser esa persona que se fue, esa persona que salió del aeropuerto en muchísimo sentido. Y entonces vuelves a meter tus cosas en la maleta, pero también haces una edición de lo que estás metiendo en tu nueva maleta. Y dices, oye, esto ya yo no la verdad es que esto no lo necesito. Lo voy a donar, lo voy a dejar aquí, lo voy a regalar, lo voy a tirar, ya no lo necesito. Esto otro sí, esto otro es esencial para mi vida y para los que no están viendo, estoy mostrando mi muñequita. Esto es esencial para mi vida, estos libros son esenciales para mi vida. Pero ¿qué más? Porque ahora media maleta se me quedó vacía. ¿Qué hago ahora con esa media maleta vacía? Y entonces ahí empiezas a recopilar cosas nuevas de este nuevo lugar al que viniste, de esta nueva cultura, de esta nueva lengua, de las personas que conoces, bueno, de los retos que tienes por delante, de las cosas que ya no son como creías, de los prejuicios que traías, de las ideas que se te desmoronaron en el camino, porque también hay que decirlo, la inmigración es un proceso que comprende una desilusión muy grande. Uno viene con unas ideas que luego no son verdad y tienes que, bueno, ¿cómo se llama? Integrar eso también y decir, ok, esto no es como yo pensaba y entonces, ¿cómo es? ¿Y cómo entro yo aquí? ¿Y qué hago yo? ¿Qué puedo aportar? ¿En qué me puedo convertir? Entonces yo creo que un poco la idea es cómo uno reacomoda eso. En mi caso, como decía, cuando se me abre esta maleta y se me riegan las cosas, hay unas cosas que yo sé que siguen siendo esenciales en mi vida. Una de ellas es la literatura.
la literatura infantil, que además entonces ahora cumple un papel mucho más importante en mi vida, porque ya yo no soy una mera espectadora de la literatura infantil, una mera admiradora, sino que entonces también soy una mamá que quiere darle eso a su hija. Entonces esa literatura se convierte en un componente importante de la dieta nutritiva que yo le quiero ofrecer a mi hija, por ejemplo. Y luego, perdón, entonces esta integración de esta nueva cultura, esta integración de esta nueva lengua, ¿cómo puedo trabajar yo? ¿Cómo puedo aportar? Preguntas que uno se hace y que no todas tienen respuesta, algunas nunca van a tener respuesta, otras empiezan a tener respuestas distintas a las que tú pensabas y surgen preguntas nuevas que no te habías hecho, ¿no? ¿Puedo yo, por ejemplo, una pregunta que surgió en el camino es, ¿puedo yo hacer lo que yo siempre he querido hacer en otra lengua que no es la mía? ¿Puedo yo escribir en una lengua o expresarme o transmitir, mediar literatura infantil en una lengua que no es la mía? Es algo que puedo hacer realmente. Entonces, al reacomodar esa maleta, empiezan a entrar otras cosas en la ecuación y yo creo que eso es una parte importante de este proceso de cambiar de lugar, que es también como cambiar de piel, es una transformación profunda, ¿no? Que no tiene fin. Uno no termina de transformarse, uno se está transformando. Yo creo que de lo que se trata es como de asumir esa cualidad de que eres una rueda que va a seguir girando y cambiando en el tiempo, ¿no? Una rueda con maleta, sí sirve. Y de esta idea de ecuación, de nuevos componentes en la ecuación que tú dices tú, ¿qué cosas has ido incorporando, tú crees, dentro de lo que es la literatura infantil? ¿Qué cosas, colores, autores, nombres o texturas te llaman la atención de que has visto en Canadá? O, Mira, o a través de Canadá. mira, fíjate, es curioso porque cuando yo llegué aquí yo tenía la idea de que yo estaba llegando a Canadá. Pero Canadá es una realidad muy compleja y bueno, nos tomaría muchísimo, muchísimo tratar de explicarla y yo no sería capaz de explicarla tampoco porque solo la veo desde mis ojos de inmigrante. Pero cuando yo llegué aquí, yo llegaba a Canadá. Yo no llegué a Canadá, yo llegué a Montreal. Montreal es una caja dentro de otra caja que se llama Quebec, que es en sí una caja muy particular dentro de otra caja más grande que se llama Canadá y la realidad quebequense está muy separada de la realidad canadiense. Es la verdad, de hecho las llaman las dos soledades, las llaman, porque dicen que se da mucho la espalda culturalmente hablando. Entonces yo llego a un mundo francófono. Creo que la primera cosa que tengo que destacar de la integración es la lengua, la francofonía. Luego, tengo que hablar también de cómo la literatura infantil y juvenil aquí en Montreal específicamente es muy particular. Una palabra que me viene a la cabeza que adoro porque realmente siento que se ejerce en muchos aspectos, aunque todavía faltan muchos por desarrollar, es la diversidad. Creo que dentro de la literatura infantil y juvenil en Montreal hay mucha diversidad, hay mucha capacidad de aceptar y de recibir ideas nuevas, ideas importantes, ideas que no son nuevas en sí, sino que lo que es nuevo es la discusión, la conversación en torno a estas ideas, o vamos a decir que el hecho de que la sociedad las esté por fin aceptando y por fin incorporando, después que son ideas que siempre han existido, ¿no? Realidades de las personas que siempre han existido y que ahora por fin están siendo incorporadas. Entonces, dentro de la literatura infantil y juvenil en Montreal, hay mucho de eso que me gusta mucho. Hay autoras y autores, ilustradores, creadores que me encantan. Una de ellas, bueno, se llama Elise Gravel, que es la autora de varios libros que incluso conversamos sobre ellos en el diplomado. Está Isabelle Arsenault, está Marianne Dubuc, está, ay, ¿cómo se llama? Ya me va a venir, se me pierden los nombres, eso es algo que comienza a suceder. Pero en fin, varios creadores que están al mismo tiempo haciendo cosas acá permanentemente. Las editoriales aquí son divinas. Bueno, ahora yo empecé a trabajar para una de ellas, que se llama las ediciones Dandelion, justamente que publicaron mi libro, y luego yo empecé a trabajar con ellos también.
es una editorial feminista, por ejemplo, es una editorial que tiene una misión muy particular que es de incluir minorías en su catálogo, no solamente en los temas que toca, sino que las personas que hacemos parte del catálogo de Dandelion, las creadoras que hacemos parte del catálogo de Dandelion, vengamos de realidades distintas y hablemos sobre nuestras realidades, para que lo podamos hacer como desde un lugar más legítimo y también para ampliar esa mirada, ese catálogo justamente de personas que somos tan diversas en esta ciudad. Esta es una ciudad que tiene una gran diversidad y que de alguna manera la promueve, como siempre pasa y sobre todo en estos tiempos también hay detractores y individualidades que quieren eh, tapar eso, pero digamos que es un contexto que en principio promueve eso. Entonces, todo eso está integrado en la literatura infantil acá. Y creo que eso es algo muy bonito que me gusta muchísimo y en lo que me interesa muchísimo trabajar. Y bueno, y aquí sí, yo creo que eh, va a suceder un proceso natural, es que tú estás en una especie de crisol ahora, donde se juntan las cosas que vas recibiendo, ¿no? De Canadá, Quebec, Montreal, todas las cajas que tú dices, tu pasado, digamos, ¿no? Y tu pasado y presente, digamos, como venezolana, ¿no? Entonces yo creo que ahí, yo creo que me interesa conocer un poquito cómo se da esta ahora una vuelta, ¿no? A mirar Venezuela, pero desde otro lugar, ¿no? De un lugar más desde fuera y mirar la literatura o los procesos de Venezuela desde esta mirada. ¿Cómo se ha dado para ti este proceso? Bueno, mira, en principio, para hablar de la literatura infantil, ¿no? Me ha, no puedo decir que me ha sorprendido para nada porque yo ya tenía esta idea. Creo que he confirmado, vamos a decirlo así, he confirmado la idea que siempre tuve de que en Venezuela tuvimos una literatura infantil muy rica, una representación de nuestras distintas realidades a través de la literatura infantil increíble, una calidad de la literatura infantil excelente. Fuimos a escuela del continente. Estoy hablando un poco en pasado porque en este momento la verdad es que es difícil la continuidad, aunque yo sé que hay gente que le está tratando de dar continuidad a eso y que le han seguido dando continuidad a eso, como la iniciativa del diplomado en literatura infantil y juvenil de la Universidad Metropolitana lo demuestra, como el Banco del Libro lo sigue demostrando como institución, o sea que siguen trabajando, pero la verdad es que desde un lugar que es difícil, ¿no? Hoy en día no podemos lamentablemente tener los niveles que tuvimos en el pasado. Yo espero que los podamos recuperar y que los podamos seguir teniendo en el futuro. Pero sí ha sido para mí como muy interesante ver, constatar que yo tuve la fortuna de crecer en un lugar en el que la literatura infantil fue muy rica, ha sido muy rica y con muchísimo potencial. Entonces hoy en día como que poner las dos cosas en el mismo sitio me sirve a mí mucho y lo veo también en otros creadores y en otras creadoras. Tengo una colega que también fue publicada en Dandelion y que de hecho fue un poquito como mi puerta de entrada a Dandelion. Ella se llama María Graciela Bastardo. Ella escribió, es venezolana, escribió un libro que se llama El gran viaje de la pequeña diente de león. Es un libro bilingüe que está escrito en español y en francés y que habla precisamente del proceso de migración de un grano de diente de león que se va volando y bueno, luego busca dónde florecer, pero se encuentra con los prejuicios de las otras plantas que le dicen, pero tú eres una mala hierba, aquí no te queremos, ¿tú qué vas a hacer? Hasta que finalmente una niña la acepta en su jardín, le dice, bienvenida a mi jardín, tú tienes mucho que aportar, tú eres una planta muy valiente que hace todo este viaje y que finalmente llegaste a donde tenías que llegar y aquí vas a crecer. Y fíjate que es tan bonita la analogía, que luego esa analogía se sale del libro y se transporta a la realidad, porque entonces
yo me acerco a esta editorial por ese libro, porque vi que iban a presentar ese libro, me les presento, les digo, cónchale, me encantaría colaborar con ustedes. Ahí empieza un proceso de colaboración. Yo hago lecturas para ellos, he trabajado y estoy trabajando, de hecho en octubre tenemos una presentación en un espectáculo Kamishibai que se creó a partir de ese libro. Entonces yo soy la voz de la pequeña Dan de León, de la pequeña Diente de León, y luego en medio de todo ese proceso de trabajar con ellas, entonces, bueno, mira, yo tengo este manuscrito, evalúenlo a ver si les interesa, ellas lo publican y después se abre la oportunidad de un cargo. Y entonces ahora empecé hace 3 semanas en un cargo en esta editorial. Pero todo esto para decir que a veces esas experiencias trascienden las páginas, ¿no? Y se convierten en cosas reales, en proyectos reales y le dan sentido a tu vida. Entonces yo creo que sí, ha sido para mí, yo insisto, no una sorpresa, sino una alegre constatación o alegre comprobación de que todo lo que yo valoré de cómo es la literatura infantil y juvenil en mi país sigue teniendo un valor porque a mí me hizo escuela por dentro y a mí me construyó para la vida que yo tengo ahora acá. Claro, mira, ahora por lo que tengo aquí, me encontré hace unos días atrás en casa y era algo que mis chicos de vez en cuando hacen, pero aquí tengo una piedra o Uh una roca, pequeña roca, ¿no? Y vamos a -huh, hablar entonces de rocas, ahora de uh piedras. -huh. Vamos a tratar de contarnos, ya nos introdujiste esta idea de que por ahí había este libro inspirador, digamos, de relaciones y de conexiones y cómo tú llegaste a concebir esta historia, pero que nos gustaría conocer más detalles de cómo llegas a escribir Historia de una roca o Histoire d'une roche. Mira, Histoire de Roche, la verdad es que llegó un poco como llega como empieza el libro. Solamente les voy a mostrar acá. Es una mañana en la que una niña y su mamá están desayunando y de repente, crack, y entra una piedra por la ventana que viene a mostrar una cantidad de cosas. En mi caso, menos mal no entró ninguna piedra por la ventana, pero la historia llegó un poco como esa piedra. Yo tenía tiempo trabajando en un manuscrito personal, algo que no creo que vaya a publicar nunca, pero un manuscrito personal en el que yo quería hacer un poco una analogía de la violencia que no se ve, de la violencia que está presente en los hogares, pero que no es visible y que por lo tanto es normalizada o es tolerada uno aprende a convivir con ella porque la esconde o porque no habla de ella o porque aunque hable de ella, la gente decide no meterse porque eso es un asunto de familia, ¿no? O es que tu familia es así o es que tus padres son así o sea, yo tenía tiempo con la idea de que haciendo este manuscrito mío, en el que yo estaba vaciando un poco de mi experiencia personal, yo quería, en un momento me vino la idea, y sobre todo creo que me vino mucho estudiando en el diplomado, cuando veíamos esos libros que Fanuel nos traía, esos libros que él llama libros perturbadores, ¿no? Libros que tocan temas difíciles para la infancia. Y yo tenía tiempo pensando que yo quería contar una historia sobre este tipo de violencia que no se ve y el efecto que deja en una niña. Y aquí sí soy como muy puntual y no hablo como de niños y niñas, sino de una niña, porque yo quería hablar mucho de cómo a mí, como mujer, me marcó esa experiencia de vivir en un contexto en el que había una violencia que no era física, pero que dejó muchas huellas en mí. Y aunque era una cosa muy personal, yo sentía la necesidad de hablar de esto porque yo decía, bueno, yo sé que yo no soy la única. Yo hablo con muchas amigas que vivieron cosas parecidas. Sé que en este momento hay muchas niñas que están viviendo una realidad como esta. Y aunque hoy en día se habla mucho más de estos temas y se habla mucho más de los ambientes tóxicos y se habla mucho más bueno, de tener padres narcisistas o vivir en realidades que son difíciles, yo sentía la necesidad de compartir una experiencia. Entonces, esta historia llega así, como una piedra que entra por la ventana
porque me parece que una piedra es un símbolo muy poderoso. Es un objeto, como tú bien acabas de mostrar, cotidiano. Mi hija también recoge piedras todo el tiempo, recogía, bueno, ya no, ya es muy grande para eso, pero recogía piedras todo el tiempo. Es una cosa que está por todas partes, las piedras son bellas, tienen una belleza, ¿no? Son orgánicas, son literalmente pedazos de este planeta o de otro, y que están ahí. Y bueno, y a veces uno hace cosas con las piedras, a veces uno las recoge porque, no sé, la piedra te llamó la atención y tenerla en la mano, esta cosa táctil te da cierta seguridad. Entonces, por ahí se fue construyendo como esta historia de qué pasa con una piedra que entra por la ventana y que nos muestra, el hecho de que esa piedra rompa una ventana y entre a casa nos muestra algo que estaba pasando en casa y que no habíamos visto, pero esa irrupción violenta, puff, como que empieza a destapar las cosas, ¿no? Y la otra pregunta que da origen a este libro es, ¿qué hacemos con esa violencia? ¿Cómo aprendemos a hacer algo con ella? Porque una vez que se instala y una vez que hace parte de nuestra vida, no nos la podemos quitar de encima, no la podemos obviar, eso ya es parte de nosotros también. ¿Cómo podemos vivir con ella? Ojalá superarla, ojalá salir de ella. Y una vez que salimos de ella, ¿cómo podemos hacer algo más con la huella que nos dejó? ¿Qué podemos construir? Entonces creo que la idea del libro va por todo eso, ¿no? Es una historia, se llama Historia de una piedra tal cual porque la idea era que la protagonista de la historia no es tanto la niña, sino la piedra. ¿Qué pasa con la piedra? ¿Qué representa? ¿Y qué va a terminar representando para esta niña y para el futuro, vamos a decirlo así como muy amplio, ¿no? ¿Y en qué se transforma la piedra? En qué termina transformándose ese símbolo? ¿Cómo el símbolo cambia de un lugar a otro? Eso era lo que me interesaba explorar. Hay una parte del libro que me parece muy interesante, sin tratar de contarles el libro, porque sería muy interesante que cada uno lo buscara, ¿no? Pero hay una parte donde ella tiene el libro en su palma, o sea, en su, la va acariciando en un bolsillo, ¿no? La lleva Uh -huh, con ella y la va acariciando. Y ese es un momento que de tensión, ¿no? Es un momento yo creo que bastante claro, justamente. Y ahí ella va a construir, uno siente, digamos, la tensión claro, siente la violencia de la piedra y el potencial en el fondo, porque la piedra está uh ahí -huh. y es el potencial lo cual te genera como una cierta incomodidad, ¿no? ¿Qué va a hacer con la piedra y con esta acariciarlo para sacarlo? Yo recuerdo esta imagen de Amélie, de la historia de Amélie Poulain, cuando está tomando también con las manos en el bolsillo. Las arvejas. Uh -huh, Ella tenía piedritas pequeñas que le gustaba lanzar, ¿no? uh Entonces, -huh. ya esta idea, la misma idea de acariciar algo, ¿no? Y el potencial, en el fondo, de esto lo voy a lanzar a algún lugar. Me pareció muy bonita esa imagen, digamos, muy potente, en el fondo de tengo una piedra en la mano y puede volar. Exacto, tengo una piedra y no voy a dudar en usarla. Mira, a mí de eso que estás contando, que es este momento del libro, yo quiero destacar muchísimo la labor de la ilustradora, que ella se llama Pascal Sevigny Valliere. Pascal es de aquí de Quebec y ella no solo entendió mi texto, sino que realmente hizo un trabajo precioso con la imagen y con la forma en la que hizo que realmente le dio como una capa de una pátina extra de poesía al texto que yo encuentro hermosa. Realmente colaborar con ella fue increíble porque hay una riqueza gráfica que ella logró añadir allí y logró hacer unas imágenes realmente entrañables con mi texto. Yo siento que, bueno, eso, que ella realmente entendió el desafío que tenía por delante y lo llevó a un lugar hermoso. Y sí, justamente, Jorge, lo has dicho muy bien. La idea era transmitir qué hago con esto, ¿no? Te traje también entre los objetos mágicos, esta es una piedrita que mi hija recogió y pintó y que me ayudó un poco a inspirar el final del libro, ¿no? Estoy haciendo spoiler alert, pero me ayudó un poco con la historia, ¿no?
Yo la tengo ahí y de hecho se la tengo puesta a mi mamá, que tengo ahí como una especie de pequeño altarcito donde le tengo cositas a mi mamá y esta piedrita forma parte de él. Y sí, tengo una piedra en la mano. ¿Qué voy a hacer con ella? La acaricio, la toco, la lanzo, porque tengo legítimo derecho de lanzarla también. Yo también tengo rabia, yo también tengo resentimiento, yo también tengo rencor. ¿Qué hago con todo eso y una piedra? Entonces, esa es como la gran pregunta que está, y como tú bien lo dices, sí hay una tensión, y eso era lo que yo quería generar justamente, una tensión en el lector de qué va a hacer la niña con la piedra. Y bueno, yo no sé si al final la respuesta satisface o no, cada lector lo decidirá. A mí me satisface porque para mí representa mucho lo que yo hice con mi propia piedra, ¿no? Yo traté de convertir y he tratado y sigo tratando todo el tiempo porque la piedra nunca se va, la piedra siempre está en el bolsillo. Yo sigo tratando de convertir mi piedra en otra cosa, pero creo que eso abre las puertas también a esa pregunta de cuáles son las opciones que tengo si tengo una piedra en la mano y tengo todos estos sentimientos que son válidos, todas estas emociones revueltas, ¿no? ¿Qué voy a hacer con ellas? Entonces sí, por ahí va la cosa. En el fondo tú das una posibilidad aquí es una posibilidad dentro de tantas otras que pueden haber. Yo creo que eso es lo bonito que abren los libros, ¿no? Como, bueno, este es un camino, tú puedes elegir tu propio camino y esa es la idea, ¿no? Como en el fondo, yo creo que hay un mensaje también del arte, ¿no? Detrás del arte y de las posibilidades que el arte te da para justamente vehiculizar o transmitir todas tus inquietudes, tus problemas y encontrar en esta maleabilidad de los objetos, digamos, ciertas oportunidades, ¿no? De generar algo nuevo, algo que aporta y que comunica también a otras personas tus propios sentimientos, ¿no? Sí, sí, y bueno, y ese momento también que está en el libro de hacer algo a partir de y Ujú. de ofrecerlo a otros, de ofrecerlo al mundo, de ofrecértelo a ti mismo, ¿no? Todas esas posibilidades están planteadas allí, pero como tú bien dices, esto es solamente una vía ante un camino que se puede bifurcar muchísimas veces y que tú puedes decidir tomar decisiones, tomar caminos distintos y todos son válidos, ¿no? Dentro de esto, me gustaría que, antes de pasar tal vez a una siguiente pregunta y tal vez cambiar un poquito el tema, me gustaría que leas en francés un pedacito, que creo que es bonito escuchar el francés también, que queremos, no somos unos fanáticos del español, nos gusta mucho el español, pero tú lo escribiste en francés y yo creo que tiene que tener un lugar a escuchar un par de páginas si quieres leer. Y bueno, ahí Sí, podemos explicar también de qué es lo que estás diciendo. sí, exacto. Hay dos cositas. Uno, bueno, el texto lo escribí originalmente en español. Mi editora me ayudó a traducirlo. Ya hoy en día estoy un poquito más suelta con el francés, pero cuando yo escribí esto tenía muchísima inseguridad sobre mi francés y me da terror escribir cualquier cosa porque decía lo voy a hacer mal. Ahora ya como que, aunque también lo hago mal, ya me da menos miedo y me lanzo, ¿no? También, bueno, las experiencias te van haciendo un poquito más valiente, como Super Conejo. Espero que no se me pase la mano como a Super Conejo con la valentía. Lo otro es que yo, este libro, este ejemplar, yo lo preparé para una lectura bilingüe que hice. Y entonces lo que hice fue que en algunos pasajes yo pegué una cinta adhesiva con una traducción. Entonces les voy a leer un pedacito bilingüe, les voy a leer en francés y en español. Y, pardon my French, quiero decirles. Ok. Entonces, esto se llama Histoire d'une roche. Ah, ce matin-là, quelque chose de bizarre s'est passé. Oí un ruido y vi cómo entraba una piedra por la ventana. Mi mamá se asustó. Yo no sé muy bien qué sentí. Me quedé viendo la piedra allí, quieta en el suelo. Je l'ai ramassée. Une force me poussait à garder cette roche, me souvenir de ces moments. Je ne sais pas pourquoi.
Le lendemain, je l'emportai avec moi à l'école. En el recreo, unos niños me estaban molestando, los mismos niños que siempre me fastidian, esos niños a los que detesto. Y bueno, ahí comienza ese momento de tensión del que hablaba Jorge, ¿no? Y les voy a leer una paginita aquí atrás que me gusta mucho, que es como un poco después que sucede la gran tormenta del libro y el gran conflicto. Y esta página dice así: Ce matin, tout était calme. Je n'entendais plus les voix de mes parents. Je n'entendais plus rien, comme si le monde s'était tu. Al salir, encontré una nota de mamá. Dice que vuelve pronto, que desayune y no me preocupe. Estamos bien, dice. Y bueno, ahí se los dejo para que les pique la curiosidad. Por ahora el libro está disponible solamente en francés. Me encantaría, ojalá que algún día le interesara a algún editor o editora en español, en el mundo hispano, y lo hiciéramos en español. Pero bueno, también esas son esas cosas locas que les pasan a los libros que tienen sus propias historias y toman sus propias decisiones y uno no puede interferir mucho. Yo cuando le propuse el libro a la editorial se lo propuse para hacer una edición bilingüe y luego el libro terminó saliendo solo en francés y bueno, y aquí está. Así que vamos a ver qué pasa con él. Te ha tocado visitar lecturas del libro en otros lugares o has hecho algún tipo, bueno, tú hiciste esta versión, digamos, de bilingüe y supongo que la has leído no sé, niños por ahí. No sé, ¿cómo ha sido usted esta relación de lectura? Tú como tu pasado de mediadora de lectura, pero ya es tu propio libro, es otra sensación, ¿no? Supongo. Sí, sí, es bien raro porque, bueno, yo estoy todo el tiempo, yo trabajo también como mediadora, yo trabajo a tiempo parcial como mediadora de lectura para la ciudad, pero mediar tu propio libro es rarísimo, ¿no? Porque, bueno, siempre está ahí como el ego de uno como que dices, ay Dios mío, y si no les gusta, ¿qué va a pasar? Con los libros de los demás no te importa si les gusta o no les gusta, tú tratas de, bueno, tú escogiste el libro y todo, pero si los niños dicen, no me gusta este libro, es una porquería, pues tú finalmente validas esa opinión. Es mucho más difícil recibir opiniones negativas sobre lo que uno hizo, ¿no? Pero lo que sí ha sido muy interesante, hasta ahora no me ha tocado, menos mal, toco madera, pero lo que sí ha sido muy interesante es, bueno, porque es un libro delicado, obviamente, y es un tema difícil. Y entonces sí ha sido como muy interesante ver las reacciones de los niños frente al libro. Una cosa que hemos estado haciendo es que este libro yo lo he estado mediando a través de unos talleres en los que yo leo el libro y después invito a los niños a hacer un objeto mágico, un talismán a partir del libro. Y entonces los niños pueden pintar su propia piedra y yo les digo, bueno, en esa piedra, mientras ustedes la están pintando, piensen en las cosas que les hacen sentir bien para que esta piedra los acompañe también a ustedes cuando estén pasando por una situación difícil, como pasó con la niña. Y lo que pasa, bueno, y pasan dos cosas. Una, que los adultos reaccionan siempre como de una manera muy estresada frente al libro. En las páginas difíciles del libro, los adultos brincan y saltan y ponen caras tú lo sientes que se agitan. Siento siempre como un movimiento en las sillas cuando estoy leyendo los pasajes más difíciles del libro, ¿no? Los niños no. Los niños como que dicen, ah, ok, bueno, sí, cool, pasó eso, ¿no? Pero los niños suelen ser como mucho más relajados. Los niños, en cambio, se pegan mucho con la actividad y entonces hacen una piedra para ellos y después hacen otra. Puedo agarrar otra piedra y puedo hacer una para mi mamá y puedo hacer otra para mi abuela. Le quiero mandar esta piedra a mi abuelita que está en Marruecos y puedo hacer una para... Y me ha pasado mucho también que en estos talleres veo niños, sobre todo niños varones, que son un poquito más grandes, no sé, a partir de 8 o 9 años que ya empiezan como, bueno, ellos son como demasiado cool para hacer una manualidad, ¿no? Entonces, cuando llega el momento de pintar la piedra, yo les digo, piensen en algo que les guste mucho, puede ser lo que sea. Y entonces veo que los niñitos se me empiezan a acercar y me dicen, ¿puedo hacer una pelota de fútbol? Y yo, claro, si el fútbol es algo que te gusta, haz la pelota de fútbol. Entonces ve que los niños se pegan a hacer la actividad y que luego no quieren que me vaya porque quieren pintar 7000 piedras. Y eso me parece buenísimo porque cuando salen de mi atelier
salen cargados de piedritas que le van a regalar a todo el mundo y yo siento que eso de alguna manera distribuye, tal vez no el mensaje del libro, pero sí como el espíritu de puedes hacer algo con tu piedra. Y eso ha sido como lo más bonito de leer esto. Y me gusta también como ver esa agitación que producen los adultos y cómo los confronta. He tenido adultos que se me han puesto a llorar durante la lectura, que me dicen, eso me recuerda a mi propia experiencia en casa, eso me recuerda a mis padres, eso me recuerda a mi papá que un día se fue y no volvió más nunca. O sea, a la gente le empieza, a los adultos les revuelven como muchas cosas por dentro. En ese sentido, no sé, pensando en el diplomado, Jorge, si el libro es un éxito o un fracaso, porque a lo que termina movilizando es a los adultos. A los niños no es que no los movilice, sino que los moviliza de una manera distinta. Yo siento que los niños, a lo mejor, no sé, la historia, no sé hasta qué punto les llega completa. Yo tampoco quería que fuera una historia demasiado explícita. Yo quería que fuera un libro que la gente pueda leer muchas veces y, lo que pasa es esto, como que ir entendiendo cosas distintas y creo que a lo mejor eso puede estar pasando con los niños. No sé, creo que es una discusión que podríamos tener con el grupo del diplomado. A ver qué nos Entiendo. dicen. Y puede ser una buena idea, de hecho. Hay que proponerla. Eh, Mira, no nos queda mucho tiempo, pero me gustaría que nos contaras algo, nos avanzaste, que ya estás recién comenzando un trabajo editorial en una editora y yo creo que nos interesa conocer qué estás trabajando, hay más proyectos de escritura que estás visualizando o que ya tienes y que queremos saber tus caminos, a dónde van. Bueno, mira, en este momento estoy como súper concentrada en todo el trabajo que tengo presente de aquí, sobre todo de aquí a fin de año estoy como súper ocupada, tengo varias cosas. La primera es, bueno, seguir promoviendo el libro, siguen los talleres, siguen varias mediaciones, varias cosas que voy a hacer por ahí adelante. Como adelanté también tenemos otra presentación del el espectáculo de Kamishibai, que es muy bonito porque es un espectáculo que trasciende un poco el formato del Kamishibai. Para los que tal vez no conocen esto es un teatrito de madera en el que se meten láminas de papel con ilustraciones y por detrás uno se esconde y lee el libro. Pero el libro ya no es en el formato tradicional, sino en un formato de láminas ilustradas. Entonces, pero este espectáculo que estamos haciendo son las láminas ilustradas de la historia de El gran vuelo de la pequeña diente de león en francés. Yo junto con otra autora leemos el texto, tenemos una músico en vivo que está improvisando y está haciendo música y tenemos una decoración que son las flores del libro que como que se salen del libro. Entonces es bellísimo, lo vamos a presentar en octubre. Bueno, viene muchos desafíos también con este nuevo trabajo. Yo estoy trabajando ahorita en promoción de eventos, estoy trabajando en la organización y la promoción de los eventos de la editorial. Entonces me encargo de todo lo que es las mediaciones, los espectáculos, los eventos que vamos a hacer, todo lo que vamos a presentar. Así que es algo como nuevo que estoy asumiendo, pero dentro del mundo de la literatura infantil que me interesa tanto. Y al mismo tiempo hago este otro trabajo de mediadora para la ciudad de Montreal, donde voy a organismos comunitarios a trabajar con inmigrantes, con familias de sectores desfavorecidos o con familias en distintos barrios de la ciudad, con bebés de 0 a 5 años, niños de 0 a 5 años y sus padres en una actividad de lectura juntos, donde la idea es promover la labor que hacen las bibliotecas, porque hay muchas personas que aun cuando aquí hay una red de bibliotecas muy extensa, hay 45 bibliotecas diseminadas por toda la ciudad y ofrecen unos servicios increíbles, muchísima gente no se acerca porque les tiene miedo, porque les causa timidez o lo que sea. Entonces nuestra labor es un poquito ir a promocionar las bibliotecas a través de estas sesiones de lectura. Eso es como todo el trabajo que estoy haciendo. Por otro lado, sí, tengo un par de proyectos de escritura en los que estoy trabajando, todavía ajustando, porque bueno, hay gente que es como mucho más, se escribe, se sienta, escribe y publica. Yo necesito como ciertos tiempos de cocción ahí. Yo soy como, no una air fryer, sino una slow cooker de textos. Yo necesito como darles tiempo. Entonces tengo ahorita uno que estoy ahí, ya lo metí en la slow cooker, ya el primer borrador está, pero necesita su maduración. Y bueno, cuando tenga más de eso les contaré. Pero eso, en eso ando por ahora. Muy bien.
Bueno, para finalizar, lo que me gustaría que pongamos una situación imaginaria que puede ser una roca como esta, o como la que tú tienes por allí. Vamos a dejarla, vamos a pensar de que es una roca que se abre y que puedes encontrar un mensajito adentro. Entonces, ese mensajito tiene que ser destinado, va firmado por ti y tiene que tener algún mensaje de consejo para un niño o una niña que quiere escribir. ¿Qué pondrías tú en ese mensajito? Mm, Bueno, varias cosas, pero si tuviera que decir una sola cosa sobre que quieres escribir, lee, 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 lee y no pares de leer. Porque leer es la puerta de entrada para todo lo demás. Los libros que alguien más hizo te van a servir siempre, te van a acompañar siempre, te van a acompañar en los momentos en los que sabes qué hacer, te van a acompañar sobre todo en los momentos en los que no sabes qué hacer. Así que, y bueno, y por cada palabra que una persona escribe, ha leído, no sé, 5.000 a lo mejor. Entonces, lee porque ahí está todo, lo vas a encontrar. Te prometo que lo vas a encontrar. Y si no sabes qué leer o crees que no te gusta leer, es porque no has encontrado todavía tu libro. Búscalo, busca tu libro porque está por ahí esperándote y el día que lo encuentres va a ser buenísimo, te lo prometo. Genial, muchas gracias, Cintia. Quiero agradecer todo tu tiempo, tu generosidad y tu apertura también para invitarnos a tu casa y a tu casa sí, real y simbólica, ¿no? De libros e ideas. Gracias, un abrazo grande. Gracias a ti, Jorge, y gracias a Hilo Colectivo por la invitación. Un abrazo grande.